La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Saludos amigos, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí los fines de semana de 8 a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, y los martes a distintas horas durante el día, y por nuestra estación local de Miami, La Poderosa, que nos transmite a las 10 de la noche los sábados. Y como siempre tenemos un comentario que hacer antes de empezar el programa. Estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, y el que les habla Santiago Álvarez, como siempre con la producción de Carlos Santana, y en las redes sociales Paulina Fátima. Hoy volvemos a hablar de lo mismo, que es caminos para volver a Cuba. Estamos tratando por todos los medios de que ya no podemos tomar las armas, ya no podemos haber elecciones, tener elecciones en Cuba, ya no podemos hacer nada porque Cuba es un país completamente antidemocrático, dictatorial, caudillista desde hace más de 60 años. Pero como no tenemos el poder de las armas y no podemos ver el poder de la oposición, que ha sido decimada desde el julio 11 en Cuba, tenemos que seguir buscando caminos para llegar a nuestro propósito. Nuestro propósito es y sigue siendo y seguirá siendo derrocar a la dictadura, llevar nuevamente la democracia a nuestro país. Hemos buscado distintos caminos, hasta ahora ninguno ha sido exitoso. Se está abriendo en Cuba quizá una nueva manera de arrebatar el poder a Cuba, y sería si puede seguir progresando la empresa privada de Cuba. Yo sé y estoy de acuerdo con el exilio histórico, de lo que queda del exilio histórico en Cuba, en el exilio, y de lo que queda de la oposición en Cuba, de que la oposición, la empresa privada en una versión más liberal y más grande en Cuba ha sido alimentada por los allegados y familiares de los jefes de la dictadura. O sea, como decían en Cuba, los mayimbe del poder. Y verdaderamente yo no puedo negar esa realidad. Lo que sí puedo abogar y puedo tratar de ayudar a crecer, que ese poder de la empresa privada crezca de distintas maneras. Y sería ahora más que lograr, pero sí podemos tener la esperanza de que esos primeros cuentapropistas poderosos que la dictadura permitió dentro de Cuba y que fueron escogidos a dedo por los dictadores de turno, se vuelvan más empresarios que muñecos de la dictadura. Que cuando vean que trabajando pueden progresar y pueden dejar de depender de la dictadura y pueden crecer económicamente, crecer moralmente, sin tener que estar abusando con el pueblo ni engañando al pueblo, que mejoren como personas, que mejoren como ciudadanos y que mejoren como hombres, los que son hombres. Y además de eso, que apoyen
a aquellos que, aunque no piensen igual que los primeros cuentapropistas, que sean hombres de empresa y que esos hombres de empresa ayuden a llevar a Cuba a tener por lo menos el sustento diario de cada casa que esté disponible. Porque acuérdense de una cosa, las dictaduras no sirven, pero especialmente las comunistas son expertas, y el primer principio de la dictadura comunista es que todo está en sus manos, que el ciudadano no tiene poder para nada, tiene que depender nada más que de la dictadura. Eso no es un accidente, está programado así para que el pueblo se acostumbre a depender de los dictadores. Y ahora continuamos con nuestro programa en las entrevistas. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Bueno, y ahora continuamos nuestro programa, como siempre, con entrevistas con los protagonistas de los hechos antigubernamentales en Cuba. Y me refiero en este momento a uno de nuestros más grandes patriotas, en Matanzas precisamente, y más específicamente en Carlos Rojas. Me refiero a Ania Zamora. Ania Zamora, la esposa de Armando Abascal y los padres de Sisi y Lisi Abascal. Sisi presa, como ya todos sabemos, y Lisi activa con su familia y con los patriotas de Carlos Rojas. Y Ania nos va a hablar de algo muy importante que pasó en días pasados en el poblado donde ella vive, en Carlos Rojas. Bienvenida a nuestro programa, Ania. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y Santiago Álvarez. Adelante, Ania, bienvenida a nuestro programa. Gracias, el placer es para mí y buenos días para todos los que nos están escuchando. Bueno, en días pasados, miércoles 6 de este mes en curso, de septiembre, aquí en la comunidad Camposano, Carlos Rojas, llegaron funcionarios de la empresa eléctrica a retirar el transformador que da energía a la turbina que abastece ese poblado de aquí de la Camposano, del agua, ¿no? Que estuvimos más de 5 meses sin agua y logramos que pusieran el transformador. Cuando dichos dirigentes llegan, dicen que ellos se lo iban a llevar porque lo necesitan para el municipio de Perico, que hay una localidad que no tiene corriente, y que después ellos traerían un transformador. En horas de la mañana, Abascal estaba allí con todos los vecinos y no permitieron que se llevaran el transformador. Ellos se retiran y en horas de la tarde regresan con el director de la empresa provincial, Alejandro Rodríguez, miembros del partido, del gobierno, dirigentes de todo tipo, pero policías vestidos de civil, seguridad del Estado, todas esas personas a retirar el transformador. No lo permitimos, todas las mujeres, porque los hombres, prácticamente todos los hombres estaban trabajando, las mujeres, niños, ancianos, todos los que nos encontrábamos allí, rodeamos la turbina y no lo permitimos porque ¿cómo van a quitarnos algo que abastece el agua y que nos va a afectar? La solución es que ellos busquen otro transformador y lo lleven para aquella localidad. Entonces vienen con un transformador chorreando aceite, enseguida buscamos una persona que sabe de eso, se subió a la rastra, revisó el transformador no servía, empezamos a decir, pero el funcionario ese, Alejandro Rodríguez, se me acercó muy agresivamente, ofendiéndome, amenazándome con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con mis hijos, que los conocía, que él sí sabía quiénes éramos, toda esa serie de cosas. Yo le dije que a mí no me importa quién era él,
ni que en sus amenazas tampoco me importa, y que lo iba a denunciar, porque él no tenía que dirigirse a mí en esa forma ni amenazarme. Los vecinos enseguida se pusieron de mi lado, y las palabras fueron que ellos hoy regresarían y que se lo llevarían a las buenas o a las malas. Estamos esperando que ellos lleguen. Sabemos que sus métodos, no es la primera vez que en Carlos Rojas hay golpiza, que hay violencia, que hay represión, que llevan a personas a prisión. Consideramos que eso es terrorismo contra la población, intimidación contra la población, abuso de poder, abuso en todos los sentidos contra personas mayores, inclusive hasta niños que estaban ahí, que no querían quedarse sin agua. Otra cosa, los que dieron el servicio eléctrico desde horas muy tempranas para que no pudiéramos tener acceso a nada, para ellos llevárselo y dejar así. No podíamos denunciar, esto fue horrible, y estamos bajo esa amenaza en estos momentos aquí. Ania, eso es una prueba muy fehaciente de que cuando el pueblo está unido, la dictadura no puede progresar. Eso es lo que nos hace falta. Desgraciadamente no hay tanta gente en Cuba como ustedes, que tienen el respaldo del pueblo y que tienen el valor de desafiar a la dictadura. Y verdaderamente sí está pagando por eso, pero ustedes son los que tienen que dar el ejemplo para ver si por fin el pueblo cubano despierta y vuelve y empieza a hacer lo mismo que ustedes. Sí, así mismo es. Yo estoy en estos momentos en una situación de ellos de amenaza. El 29 de agosto me llevaron a una cita, me hicieron una alta advertencia, me dijeron que la próxima vez que denunciara, que publicara algo, me van a incluir de cargos y me van a llevar a prisión. Yo ya hoy hice las publicaciones, hice las denuncias, porque yo no digo mentiras. Yo no hago nada que sea en contra de mi pueblo, como ellos que nos amenazan de que hoy vamos a recibir, porque podemos recibir una golpiza, ¿no? Que nos están, esa amenaza de abuso de poder, de terrorismo psicológico. Y bueno, enfrentaré lo que venga. Aquí está Bascal, si quieren conversar con él también. Ania Slandi, quería hacerte una observación. Sería muy importante que alguien que no tenga que ver con ustedes, o alguien muy discretamente, tome imágenes, porque sabemos cómo actúan ellos y no van a dejar un teléfono sano. Que alguien muy discretamente ponga una cámara, un teléfono, algo a grabar sin que ellos sepan, para tener las evidencias de la posible violencia que usen contra ustedes. A ellos no les importa el pueblo, y lo sabemos hace muchos años. Sería muy bueno que tengan eso en mente. Yo no llevé el mío, por supuesto, porque sé que enseguida me lo iban a quitar, y yo no les voy a regalar otro teléfono a ellos. Pero sí, ya de ayer tenemos videos, tenemos fotos, y bueno, y hoy trataremos, cuando suceda lo que va a pasar, trataré de tener alguna imagen, y estaremos ahí apoyando a todos los vecinos en lo que suceda. Bueno, el encuentro terminó alrededor de las 8 de la noche, con todas las mujeres y personas mayores alrededor de la turbina para que no se llevaran el transformador, y con la amenaza de que van a regresar con fuerzas represivas del Ministerio del Interior para ellos llevárselo. Ellos dicen que ellos se lo van a llevar porque a ellos lo que quieren es llevárselo y para otro lugar, y trajeron unos rotos, todo es una mentira, todo es un engaño. Quitaron el fluido eléctrico para, pues, por ejemplo, si dejábamos que se llevaran el transformador, poner sellos que traían, que no servía, cuando pusieran la electricidad ya ellos no iban a estar, y la turbina no iba a funcionar, íbamos a estar sin agua. Ese era el objetivo de ellos. Mire hasta qué bajos son, que ellos calcularon todo lo que nos dimos cuenta de que ese transformador que habían traído estaba en desuso, que no servía.
de qué forma mienten descaradamente, tienen una facilidad tan grande para manipular las situaciones, para desinformar, para mentirle al pueblo, que es increíble la capacidad tan grande que ellos tienen. Pero ya nosotros nos dimos cuenta de todo eso, ya nuestros vecinos saben de la forma que ellos trabajan y reaccionaron muy bien, reaccionaron muy educadamente nuestros vecinos. Es increíble quienes estaban desorientados, quienes estaban ofendiendo, quienes estaban muy alterados, eran ellos, inclusive hay una que se dirige a la población y nos dijo que parecíamos una jauría, nos dijo perro en la cara y todo el mundo le reaccionó. Ella era la que tenía como dirigente, que es, ¿no?, que se supone dirigirse al pueblo de otra forma. Aquello un poco desenlaza algo, vaya, es sin palabras. Ania, Es increíble lo que pasó. Ania, si el que ellos le trajeron a ustedes estaba bueno, ¿por qué no instalaron ese en el lugar que ellos necesitaban ponerlo? Porque no estaba bueno. Claro. Indudablemente. El objetivo era el siguiente: llevarse ese, claro, y ponernos ese en desuso que no servía. Cuando ellos restablecieran la electricidad, que pusieran la turbina, no iba a funcionar, porque eso no servía. Sí, pero es que en todas partes no pasa. Por eso se lo hacen. En todas partes no pasa lo que pasa con ustedes, que ustedes ya los conocen y han perdido el miedo, que es lo que hace falta que todo el mundo se dé cuenta. Hay que perder el miedo, que ellos, cuando el pueblo está unido, no pueden comerse a nadie. Claro. También quiero denunciar que ellos pueden arremeter contra la familia Abascal Zamora en cuanto ellos decidan llevárselo, porque ayer esas eran las intenciones. Todo momento estaban detrás de nosotros y tratando, cada dirigente trataba de provocar un incidente donde yo estuviera para ellos entonces arremeter, ¿no? Y bueno, vamos a enfrentar la situación, vamos a ver qué pasa y nada, vamos a seguir luchando por nuestra agua, por nuestra corriente, por nuestra libertad, por todo lo que tenemos derecho y que ellos nos niegan diariamente. El delegado, un delegado de zona, no sé, dice, no, porque yo di daba agua, y entonces las personas empezaron a decirle mentiroso, porque ese personaje no le negaba el agua a sus propios vecinos. Inclusive personas se acercaron a él, ¿no?, como delegado, que no había con qué lavar los uniformes, que los niños no iban a poder ir a la escuela, y las palabras de él fueron, yo no tengo nada que ver con eso, yo soy licenciado y yo tengo agua en mi casa. Escucha, eso es una palabra de él. Ania, sé que recientemente has tenido visita a Sisi. ¿Qué me puedes decir de Sisi? Y por supuesto, cuando ves a Sisi también sabes de Tania y de Sailí. ¿Qué nos hablas de ellas? ¿Qué nos puedes decir de ellas? Bueno, a ver, el pasado 29, Sailí y Tania tuvieron visita. Ellas están bien, están enfrentando sus problemas de salud, su situación, pero bueno, pues bien de salud muy firme. Es increíble lo que ellas están enfrentando y con la valentía que lo hacen. El 30, como siempre saben, Sisi las tienen separadas de ella, fue la visita de Sisi. Pero el día primero es el cumpleaños de Sisi, pudimos llevarle un cake, le cantaron felicidades, fue algo muy doloroso, emocionante, lindo, pero doloroso, tener que cantarle felicidades en aquel lugar, en aquella situación, y tener que dejarla. Pero nuestra niña, nuestra guerrera se crece, como siempre digo, y nos da fuerza, y eso muy bueno para nosotros saber. Lo sabemos y ella lo sabe.
A ver, en estos días él está esperando respuesta porque le toca su beneficio, le toca la aprobación de la mínima, pero ya se le acercó una reeducadora diciéndole que ella tenía que estudiar y su respuesta fue que ella no va a estudiar ahí, porque si cuando ella estaba en la calle no se lo permitieron, ahí a ella no va a estudiar. Sabemos que ya eso es relativa de todos sus beneficios otra vez, que ya le corresponden en este mes. Pero bueno, ahí están nuestras guerreras creciéndose día a día dentro de tantas dificultades, dentro de las chinchas, de los bichos, del hambre, de la falta de todo allí, y se crecen día a día. Ale, por favor, ¿nos dejas hablar ahora con Armando Abascal? Sí, cómo no. Gracias. Oye, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, y aquí estamos ahora con Armando Abascal, el hombre más popular en Carlos Rojas. Armando, hace unos días tratamos de hablar contigo porque hubo un incidente muy desagradable, precisamente muy cercano a tu casa, y tú querías hablarlo de eso, pero no pudimos comunicarlo. ¿Quieres hablar sobre ese incidente en este momento? Bueno, Santiago, nosotros siempre tenemos un problema, todos los días tenemos un problema diferente, porque realmente el acecho es constante y todos los días hay una situación. Primero el problema de Ania, la amenaza, la situación, que no subiera nada más, y ayer el problema que empezó, que yo en realidad estaba por la mañana allí cuando llegaron los funcionarios y que no había arreglo, que no había diálogo, porque en definitiva ya no habían engañado muchas veces. Mira, yo quiero que ustedes sepan que a mí el problema del agua, particularmente en mi casa, no me afecta. Yo tengo una turbina sumergible, pero que realmente mi turbina está muy dañada. Y cuando esa turbina del pueblo no tiene agua, las personas vienen a buscar agua a mi casa y yo no se la niego, no se la voy a negar nunca, porque son mujeres con niños, gente encamados, y yo no soy igual que ellos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿te das cuenta? Entonces, por eso, las personas vienen aquí, salgo con las personas y reclamo, como les digo, tipo, no, en definitiva, ustedes no pueden vestir un santo, por ejemplo, hace 5 meses que este pueblo estuvo sin agua, y entonces, ahora ustedes no pueden quitar el transformador para llegar a otro lugar donde tienen una situación. ¿Y por qué aquí? Y entonces realmente fue así, no se permitió que se llevara la situación. Mira, ellos amenazaron con que iban a traer tropas represivas, las avispas, qué sé yo. Nosotros sabemos que sí, que son capaces, porque a ellos les gusta la pelea fácil. Es muy fácil luchar contra un pueblo, contra niños, contra mujeres, contra enfermos, contra señores de edad. Eso es muy fácil. Yo sé que lo hacen porque ya una vez aquí en la línea golpearon, dieron con cable, partieron brazos, partieron clavículas, y sabemos que ellos son capaces de eso. Pero bueno, lo que pasa es que realmente ya no hay miedo. Ya no tenemos miedo. No tenemos miedo, lo hemos perdido todo y hemos perdido la termina. Sencillamente así. Armando, el problema de la turbina que no trabajaba porque no tenía el transformador. ¿Ese transformador es para nada más que para la turbina de agua, o le da servicio de electricidad a otro ciudadano? No, ese transformador es nada más que la turbina del agua. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen un problema por allá por Perico, y este transformador parece que cuando ellos lo trajeron, como estaban presionados con todas las quejas y los vecinos de la calle y tal, y exigiéndole, ellos trajeron un transformador que está muy bueno, es un transformador nuevo. Y entonces ellos argumentaban ayer que el transformador ese que ellos iban a traer suplía la necesidad de la turbina. Y entonces la gente estuvo de acuerdo, porque en definitiva, si ante todo somos solidarios, si hay una población que no tiene luz y el transformador es de más capacidad, pero ¿qué pasa? Que lo que traen es uno roto, ahí fue donde la gente no le aceptó el cambio, ¿tú entiendes? Entonces las mujeres rodearon el poste donde está el transformador y no permitieron que pusieran ni las escaleras. Y entonces por eso vino la represión. Bueno, yo creo que tú en este momento estás en una posición privilegiada para despedirte de esta audiencia de hoy con un mensaje para el pueblo, que tú sí puedes dar un mensaje de ejemplo y de esperanza. Bueno, Santiago, yo le puedo decir al pueblo de Cuba que Carlos Rojas siempre ha sido un ejemplo con esta situación. La gente ha ganado
muchas batallas por el valor que tiene la gente aquí. La gente está organizada, la gente ya no necesita de nosotros. La oposición en Carlos Rojas jugó su papel en su momento, pero ya la gente no tiene miedo, porque la gente realmente, déjame decirte, es un privilegio, como tú dices, es verdad, es un orgullo tener personas así. Yo todos los días cuando me levanto le digo a mi esposa, yo no sé si hoy es mi último día en libertad, porque soy como un resorte que reacciono ante lo mal hecho siempre, y lo mal hecho aquí todos los días, en todas las cosas, con el detergente, esta cosa, con la manteca que no viene, con el arroz que no lo dan completo, es decir, que esa es la situación. Realmente, realidad tiene el pueblo que sabe defender sus derechos, y Cuba es un pueblo valiente, y aquí lo demuestra todos los días lo vemos. Oye, este fue tu mensaje de despedida. Pero dando un mensaje de despedida, a mí se me ocurrió hacerte una pregunta más antes de terminar contigo. Sí. Tú hablaste del abastecimiento del jabón, del arroz y de todo. Eso, por supuesto, es un desastre completo controlado por el gobierno. En Carlos Rojas, ¿hay algún cuentapropista independiente que pueda ayudar al abastecimiento de la ciudadanía? Sí, Carlos y Vive, es que no pueden enfrentar eso, Santiago, es muy claro. ¿Cómo usted va a pensar que hace 3 meses que no entra la canasta básica de aceite a este pueblo no, a este municipio de Carlos Rojas, cuando el aceite está en 900 pesos, cuando por ejemplo un retirado que le pagan 1.200 puede consumir aceite, no puede consumir un paquete de un cartón de jugo, vale 2.000? ¿A qué punto están llevando este pueblo? Es una masacre lo que tienen. Es una masacre con este pueblo. El pueblo padece hambre. Los niños se van para la escuela sin nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos ya en los límites. El pueblo de Cuba no puede resistir más ya. Ya es que no puede resistir más ya. Bueno, y es posible que haya cuentas propistas que no sean. ¿Aló? ¿Se cayó? Bueno, nos cortaron la llamada, desgraciadamente no pude terminar la pregunta que le iba a hacer, que si es posible que en algún pueblo como Carlos Rojas pueda haber servicio de abastecimiento, o sea, de comercio, que no esté controlado por la dictadura o por adeptos a la dictadura, y no pude terminar la pregunta porque cortaron la llamada. Y desgraciadamente no nos queda más tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos despedimos de ustedes y estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana. Orlando González, Landy, el que les habla, Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana, y en las redes sociales Paulina Fátima. Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches.